en la nube. Voy a retomar la grabación, entonces vamos a ver este ejercicio. Un modelo de regresión lineal, que es un modelo multivariable. Nos dan una muestra de 10 observaciones. Nos dice se obtuvieron los siguientes datos. Esto es lo mismo que está en la pizarra. Voy a compartir la pizarrita. Me dan la sumatoria de y, la variable dependiente, la sumatoria al cuadrado, la sumatoria de x2, sumatoria de x3, sumatoria de x2 al cuadrado, sumatoria de x3 al cuadrado, los productos cruzados x2 por x3, la sumatoria de x2 por y y la sumatoria de x3 por y. Entonces nos dicen encontrar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios para los parámetros del modelo y su ajuste, o sea, el r cuadrado y el error cuadrático medio. Aquí lo básico, lo vamos a ver en la pizarra, es, dado que estamos usando el modelo matricial, aquí lo básico es encontrar la matriz X, la matriz cuadrada y la matriz y el vector X por Y. Dime. El error cuadrático medio, el error, la desviación estándar de los errores. El R es la desviación estándar de los errores. Desviación estándar de los errores. Bueno, entonces voy a compartir, vamos a ir a la pizarra, ¿de acuerdo? Ustedes los que están aquí en aula se ve en la pizarra, en la clase, van a ver la pizarra un poco más chica, pero voy a correr aquí para que tengamos más espacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el vector nos dice que es x' a la menos 1, la matriz la inversa de la matriz cuadrada por x'. Aquí nosotros vamos a usar aquí un truco. ¿Por qué? Porque si nosotros agregamos acá la columna de unos a la matriz X, vamos a tener una matriz de K por K, una matriz de 3 dimensiones, o sea, de 3 por 3. Invertir una matriz de 3 por 3 es más complejo que invertir una matriz de 2 por 2. Entonces, en general, vamos a usar acá la matriz en desvío con respecto a la media. ¿De acuerdo? La matriz, aquí lo clave en esto es básicamente encontrar esta matriz inversa. La inversa de una matriz, para ver si ustedes se acuerdan, es la adjunta de la matriz cuadrada x' dividido por el determinante de la matriz. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes aprendieron en Matemáticas 1, en enseñanza media, están los textos de álgebra lineal. ¿Qué es la matriz X? X'. La matriz X' en una matriz de 3 por 3 sería n, la sumatoria x2, la sumatoria de x3, la sumatoria x2, la sumatoria x3, es una matriz simétrica, la sumatoria x2 al cuadrado, la sumatoria x2, x3, la sumatoria x3, x2, que esto es lo mismo, y la sumatoria x3 al cuadrado. Invertir esta matriz no es tan difícil, pero obviamente puede ser un poquito más complejo. Si yo llevo estas variables, que aquí están variables en términos absolutos, las llevo en variables en desvío con respecto a la media, si las llevo en desvío con respecto a la media, puedo aplicar propiedades de las sumatorias de variables en desvío con respecto a la media. Para una variable cualquiera, la sumatoria de x, que está en desvío con respecto a la media, x menos x barra, esto es 0. La sumatoria de x me queda la sumatoria de x, menos la sumatoria de un operador lineal, me quedaría n por la sumatoria de x dividido por n, me queda sumatoria de x por sumatoria de x es 0. Por definición, entonces, la sumatoria de una variable en desvío con respecto a la media es 0. Entonces, nosotros vamos a llevar estas variables en desvío con respecto a la media y vamos a calcular la matriz cuadrada, pero de las variables explicativas en desvío con respecto a la media. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener, fíjense que esa matriz tendríamos n, tendríamos 0, 0, porque esto se me hace 0, 0, 0,
la sumatoria x2 al cuadrado, sumatoria x2, x3, sumatoria x3, x2, sumatoria x3 al cuadrado. Y yo simplemente puedo operar con esta submatriz, ¿de acuerdo? Entonces, desaparece esa fila, esa columna, mi matriz cuadrada queda una matriz de 2 por 2. Por propiedades de las sumatorias de las variables en desvío con respecto a la media. Y invertir una matriz de 2 por 2, como ustedes veían a mano, es bastante más sencillo que una matriz de 3 por 3. Si tuviesen que invertir una matriz de 3 por 3, por ejemplo en el certamen, eso lo van a poder hacer fácilmente en MATLAB. Lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? En el espacio del laboratorio. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? No, para estimar el modelo, para estimar un modelo. O sea, la idea de usar el software MATLAB es poder estimar un modelo. ¿De acuerdo? Hacer análisis de regresión en econométrica. Nosotros vamos a ver también Stata, que es un paquete econométrico que tiene todas las funciones. Claro, pero tiene todas las funciones. ¿Cuál es el problema de Stata? Que no tiene algunos desarrollos que no tiene, que vamos a ver después, por ejemplo, que son en Big Data, que no están en Stata. Entonces tú tienes que programarlo. Y con R lo puedes hacer o con MATLAB. El SPSS también es un paquete estadístico, pero un paquete estadístico que es menos poderoso que Stata, porque ese SPSS está hecho más bien para cientistas políticos, para sociología, qué sé yo. Entonces es menos fino, digamos, que Stata. Stata tiene un análisis más profesional, digamos. Wolfram es como MATLAB, como para resolver. Wolfram te sirve para resolver matrices, para resolver problemas matemáticos. MATLAB te sirve para hacer simulaciones también y regresiones. MATLAB se usa mucho para simulaciones. Y entonces tú puedes hacer una jerarquía. MATLAB, R son más o menos similares. MATLAB requiere más programación, en las dos requiere programación. El ambiente de MATLAB es un poquito más amistoso que el de R. R es un software de código abierto, por lo tanto está en la nube, entonces es un poquito más rudimentario, digamos, R. O sea, en la vida profesional, MATLAB no es tan caro. Yo tengo una licencia y $300, no es tan caro, no es imposible. O sea, si tú tienes que trabajar en econometría, en términos de costo-beneficio, invertir en un software no es algo tan prohibitivo. Pero es de por vida, pero se tienes que ir actualizándola, porque los tipos siempre le están sacando funciones, o por ejemplo no es tan compatible con algunos datos. Por ejemplo, hay bases de datos que están en MATLAB, pero están en versiones más nuevas, o lo mismo pasa con Stata. Pero yo tengo hay programas que están en MATLAB y generalmente están actualizados a las últimas versiones de MATLAB. Pero yo tengo una versión de MATLAB, por ejemplo, tengo una licencia que es 2015, y eso se puede ir actualizando. O sea, yo no la he actualizado todavía últimamente, pero sí se puede ir actualizando. La versión que está acá en la universidad, la versión que está acá, que estoy usando yo en este computador, es del 2015, y ustedes tienen una versión que es de 2017, que está acá en la biblioteca. MATLAB R también, Python también, pero MATLAB, lo que pasa es que MATLAB tiene la ventaja es que es muy dúctil. Entonces tú puedes hacer muchas cosas con MATLAB. Una vez que tú aprendes a ciertos programas,
es muy dúctil, entonces puedes inventar cosas, puedes agregar cosas, puedes usar, qué sé yo, funciones, programas que ya están hechos, entonces esa es la ventaja de MATLAB. MATLAB te permite hacer análisis econométrico como con datos, y también te permite hacer simulaciones, por ejemplo. Simulaciones, o sea que en el fondo vamos a simulaciones, quiere decir que tú tienes dos alternativas como en el análisis cuantitativo. Claro, pero esa es como la herramienta, pero lo que es la simulación, tú tienes dos alternativas en el trabajo cuantitativo. Uno es trabajar con datos, y esos datos es la parte de la econometría. Y lo otro es que tú simulas, por ejemplo, el Transantiago, para poder diseñar el Transantiago se hizo una simulación. Entonces se simula la calle, la velocidad, entonces tú parametrizas un modelo. Tú parametrizas un modelo y simulas, por ejemplo, qué sé yo, por dónde tú simulas un flujo vehicular. Eso es la simulación. Es que tú parametrizas el modelo y tú haces la simulación de las trayectorias. El trabajo de econometría es que tú tomas los datos de los flujos y tú encuentras los parámetros. ¿Ya? Ahí, y tú, ahí puedes usar la econometría, claro. Porque si tienes información histórica, eso, claro, te permite justamente eso. Tengo una duda porque pone que la X con desvío respecto a la media es 0. La sumatoria. Sí, la sumatoria. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pero a veces usted asigna un valor, ¿cierto? Pero cuando está la X, la sumatoria de X sin desvío con respecto a la media tiene un valor, que es acá, este sin desvío con respecto a la media, pero en desvío con respecto a la media es 0. En sumatoria, claro. Si no, claro. Entonces tenemos que encontrar ahora la matriz cuadrada en desvío con respecto a la media. Y para eso tenemos que encontrar estas sumatorias en desvío con respecto a la media. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Primero las medias. Entonces vamos acá, las medias de I. Son 10 observaciones, la sumatoria de 20 dividido por 10 me queda 2. La media de X2, la sumatoria de X2 dividido por 3 me queda, perdón, por 10 me queda 3. La sumatoria X3 en desvío con respecto a la media me queda 4. Y X3 barra, el promedio es 4, me queda la sumatoria de X2 al cuadrado. Eso es 92 menos 10 por X2 barra al cuadrado, me queda 9. Me queda 2 menos 90, esto es 10 por 9, 90, me queda 92 menos 90, me queda 2. La sumatoria de X3 al cuadrado es 163, menos 10 por X3 barra, que es 4, esto es 4, esto es 16. Me queda 160, me queda 163, menos 160, me queda 3. La sumatoria de X2, X3, en desvío con respecto a la media. Chicos, los que están en la casa, ¿están viendo la pizarra? Sí, profe. Bueno, entonces me queda la sumatoria X2, X3. Déjenme ver si estamos grabando. Estamos grabando, sí. La sumatoria X2, X3 me queda 119 menos 10 por 3 por 4, 12. Esto me queda 120, 119 menos 120 me queda menos 1. Por otra parte, me queda la sumatoria de X2 por Y en desvío con respecto a la media. Sumatoria X2 por Y son 59 menos 10 por el producto de las dos medias, Y barra, que es 2, X2 barra es 3, me queda 6, esto me queda 60,
59 menos 60 me queda menos 1. Por otro lado, tengo la sumatoria x3y en desvío con respecto a la media. Esto me queda x3y es 88 menos 10 por y barra, que es 2, y x3 barra, que es 4. 4 por 2, 8, por 10, 80. 88 menos 80 me queda 8. Entonces, ¿cómo me quedaría? X' con la variable en desvío con respecto a la media. Me queda una matriz de 2 por 2. Me queda 2x2 al cuadrado. Me queda acá en la diagonal, voy a tener 3x3 al cuadrado. Fuera de la diagonal tengo x2 por x3, que es menos 1, menos 1. Y por otro lado tengo x'y, el vector x'y. Voy a tener que esto es x2y y x3y. Aquí tengo menos 1 y 8. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Porque, claro, porque tú tienes que, recuerda que beta gorro es x' a la menos 1, la matriz cuadrada inversa por x'y. ¿De acuerdo? Necesitamos el vector x'y, este vector y esta matriz. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Invertir esta matriz. Tenemos que invertir esta matriz. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar aquí. Todo esto está de más. Vamos a usar después los datos que nos faltan, pero voy a borrar por ahora porque todo esto ya está en la matriz para tener más espacio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos que encontrar beta gorro. Beta gorro, que es x' a la menos 1 en desvío con respecto a la media x'y. Beta gorro en desvío con respecto a la media es simplemente, va a ser igual a beta 2 gorro y beta 3 gorro. Recuerden que en desvío con respecto a la media se nos desaparece el intercepto, ¿de acuerdo? Vamos a después ver cómo encontramos el intercepto. Entonces, ¿qué le necesitamos? La inversa de esta matriz. Decíamos que la matriz inversa es igual a la adjunta de la matriz cuadrada por el determinante de la matriz. ¿Cuál es el determinante de esta matriz cuadrada? Me queda el producto de la diagonal, 2 por 3, 6, menos 1 por 1, 1, menos 1, me queda 5, ¿de acuerdo? Entonces, y la adjunta es, acuérdense que es la matriz de cofactores, el cofactor de 2 es 3, entonces me queda, el cofactor de 2 es 3, me queda 3, el cofactor de 3 es 2, el cofactor de menos 1 es 1, el cofactor de menos 1 es 1, y todo eso dividido por 5. Entonces esto me queda 3 quintos, 1 quinto, 1 quinto y 2 quintos. Y lo vamos a expresar esto como decimales. 3 quintos es 0,6, 1 quinto es 0,2, 0,2 y 2 quintos, ¿cuánto es? 0,4. 0,4. Super easy, ¿o no? ¿Ah? Estoy grabando, sí. Sí. Estoy grabando. Pero esto, miren, esto, estimados, para no decirle chicos, lo pueden hacer ustedes cuando estén viendo la tele, cuando estén viendo un partido. Los varones, cuando estén viendo un partido. Cuando Chile vaya perdiendo, claro, en vez de deprimirse porque está perdiendo Chile, para no tomar la atención. ¿Acá? ¿Acá? Ah, porque es la matriz de cofactores. Acuérdate que la matriz de cofactores, esa es tu matriz cuadrada. Originalmente esta era 2, 3, menos 1, menos 1.
La matriz de cofactores es el cofactor de este término, ¿de acuerdo? Esto es un número, si fuera una matriz sería el determinante de esto, entonces te queda, ¿cuál es el cofactor de 2? Es 3. ¿Cuál es el cofactor de menos 1? Sería menos 1, pero con signo cambiado, te quedaría 1. El cofactor de este también es 1, el cofactor de 3 es 2. Y te queda esto. Entonces nos queda beta gorro, ¿cómo nos queda? Beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios va a ser igual a la matriz inversa 0,6, 0,2, 0,2, 0,4 por el vector menos 1 y 8. Vamos a borrar esto y eso me queda. Entonces tengo que la multiplicación de la matriz por el vector, tengo la primera fila por esta columna, tengo 0,6 por menos 1, me queda menos 0,6, más 0,2 por 8, eso me queda 1,6. La segunda fila por la columna, tengo 0,2 por menos 1, me queda 0,2, más 0,4 por 0,8, 3,2. Y sumando acá, tengo 1,6 menos 0,6, me queda 1. 3,2 menos 0,2 me queda 3. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado acá? Fíjense que aquí encontramos beta 2, esto es beta 2 gorro, y esto es beta 3 gorro. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos falta beta 1 gorro. Pero beta 1 gorro, fíjense que... no, beta 1 gorro. Recuerden que en el modelo simple decíamos que beta 1 el intercepto era I barra menos beta 2 gorro X barra. Este es el modelo simple. Modelo simple. Si tenemos tres variables explicativas, dos variables explicativas más el intercepto, nos va a quedar que beta 1 gorro va a ser I barra menos beta 2 gorro X2 barra menos beta 3 gorro X3 barra y así sucesivamente. Esto es por iteración. ¿De acuerdo? ¿Un número entero de la matriz es coincidencia? Sí, es coincidencia. Eso es por los datos que te dan, digamos. Pero no necesariamente quedan números enteros, siempre pueden quedar números decimales. ¿De acuerdo? Eso es coincidencia. Y entonces aquí ya podemos calcular beta 1 gorro con beta 2. Nos queda que beta 1 gorro es igual a I barra, esto era 2, menos beta 2, que es 1, esto era 3, y menos beta 3, que es 3, por 4. Entonces me quedaría 2 menos 3 menos 12. ¿Cuánto es eso? Menos 3. Y entonces me queda como me quedaría el modelo finalmente. El modelo, la función de regresión muestral me queda ahí. La función de regresión muestral me quedaría I gorro es igual a menos 13 más 1 por X2 más 3 por X3. Y ahí tenemos nuestro modelito. Los X son valores conocidos. Digamos. ¿Queda claro? ¿Muy difícil o no? Mecánico. Esto es bien mecánico. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cómo calculamos antes de ver la parte conceptual. Pero, ¿cómo calculamos el R cuadrado? ¿Puedo borrar acá? El R cuadrado y las desviaciones estándar del error. Recuerden que el R cuadrado decíamos que es la suma de cuadrados explicados dividido por la suma de cuadrados totales.
la suma de cuadrados explicados, aquí podemos usar varias alternativas, ¿de acuerdo? La suma de cuadrados explicados, esto va a ser igual a I gorro prima, todo esto en desvío con respecto a la media, ¿de acuerdo? Esto es I gorro prima por I gorro. Como tenemos producto punto acá, esto es lo mismo que la sumatoria de I gorro prima la sumatoria de I gorro prima al cuadrado, porque es producto punto. 1, 2. ¿Qué es lo que es I gorro? I gorro es igual a X beta gorro. ¿De acuerdo? I gorro prima por I gorro es igual a beta gorro prima, X por beta gorro. Como son mínimos cuadrados ordinarios, esto me queda I gorro prima, I gorro, me queda beta gorro prima, X', Esto es X' a la menos 1, X', Esto es la matriz identidad. Por lo tanto, tengo que el producto punto es exactamente igual a beta gorro prima por X', Súper easy, ¿o no? El tema es que estas son pequeñas propiedades. Son propiedades del modelo matricial. ¿Para qué aplicamos estas propiedades? Para poder facilitar nuestro cálculo. Entonces, este beta es el vector beta gorro con las variables en desvío con respecto a la media. O sea, esto es 1 y 3. El vector X' lo conocemos. Esto era menos 1 y 8. Entonces, fíjense que con estos valores ya podemos calcular la suma de cuadrados explicados. La suma de cuadrados totales nos dan en los datos, ¿de acuerdo? Eso viene en los datos. Entonces, fíjense que con esta pequeña propiedad, fácilmente, dado que yo tengo estos valores conocidos, ya los puedo utilizar. Entonces, ¿dónde podemos borrar? Arriba, arriba. Entonces, ¿qué tenemos? La suma de cuadrados explicados. Me queda la suma de cuadrados explicados. Me va a quedar el vector fila, beta gorro prima, es 1, 3 por el vector columna, X', menos 1 y 8. ¿Cuánto es eso? Me queda menos 1 más 24 es igual a 23. La suma de cuadrados totales. Aquí tenemos que aportar información. Aquí yo les voy a aportar información con datos del enunciado. Esto está en la PPT. No sé si alguien tiene la PPT por ahí disponible, pero sí aquí nos dicen que la suma de cuadrados totales, esto es la suma de i al cuadrado menos n i barra al cuadrado. Y esto es 88,2 menos n, que es 10, por i barra que es 2, me queda 4. I barra cuadrado que es 2. Entonces me queda 88,2 menos 40. ¿Cuánto es eso? Menos 40, 48,2. 48,2, ¿de acuerdo? Entonces podemos borrar acá. ¿Puedo borrar aquí? Esto. Entonces tenemos que r cuadrado es igual a 23 dividido por 48,2. ¿Cuánto es eso? 0,477. Lo aproximamos a 48%. Es más o menos nuestro modelo, ¿de acuerdo? Más o menos. Es un poquito bajo 50%, pero es casi 50%. No es un tremendo ajuste, pero podríamos decir aceptable.
tenemos que estimar la varianza de los errores. La suma de cuadrados residuales dividido por n menos k. ¿Cuánto es n y cuánto es k? ¿Ya? K es igual a 3. Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad tenemos? 7. Entonces tenemos que encontrar la suma de cuadrados residuales. Tenemos acá la suma de cuadrados explicados y la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados residuales es igual a la suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados explicados. Suma de cuadrados residuales, esto es igual a 48,2 menos 23. Y eso nos queda 25,2. 25,2. Y eso dividido por 7. ¿Cuánto me queda esto? 3,6. Entonces, el error cuadrático medio o el error de la regresión, que sería la desviación de los errores, esto es la raíz cuadrada de 3,6 y eso es 1,9 aproximadamente. Es un poquito alto. Es un poquito alto. Para terminar esta parte, para alcanzar a ver algo del laboratorio, ¿cómo sabemos si este modelo es significativo o no? O sea, ¿cómo sabemos si el modelo es un buen modelo? Por el R cuadrado. Pero ¿qué más? Acuérdense que con el modelo simple uno decía, ¿cómo sabíamos si teníamos la variable X realmente estaba explicando la variable Y? Con el test de hipótesis, ¿de acuerdo? Aquí, cuando tenemos un modelo multivariable, lo primero que nos interesa es el R cuadrado, la bondad del ajuste. Pero también es la desviación estándar del error. Pero también lo que nos interesa es si realmente las variables explicativas explican, valga la redundancia, el modelo o no. ¿De acuerdo? Esa es como la pregunta del millón. ¿Es un buen modelo? Dime. ¿Cómo se interpreta el error de abajo del sigma? Esto es la dispersión de los datos, ¿de acuerdo? La dispersión de los datos en relación a la media. ¿Cómo se llama si está bien o está mal? Porque, por ejemplo, ahora tiene un porcentaje, pero este tiene un número. Un número entero, digamos, sería como 190%. Y generalmente tú lo vas a hacer, este número en términos absolutos uno dice es grande, pero lo que tú tendrías que hacer es comparar entre dos modelos, por ejemplo. Vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos predicciones. Cuando yo tengo dos predicciones, ¿cuál voy a elegir? La que tenga este error menor. ¿De acuerdo? Tú quieres que este error sea lo menos posible. Y el R más grande, claro. Ahora, un R cuadrado de 48% es grande o no, dependiendo, vamos a ver, dependiendo del estudio. Ahora, ¿para qué nos sirve ese R cuadrado? Nos sirve ese R cuadrado para ver cuán significativo es nuestro modelo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar acá. Esto lo vamos a usar pizarra por ahora. Vamos a decir, vamos a obtener la significancia estadística del modelo multivariable. Mayor que 50%, digamos. Y el del error de las varianzas es chico. Significación estadística del modelo multivariable. Modelo multivariable. Significación estadística del modelo multivariable. Entonces, fíjense que vamos a ver como un ejemplo aquí. Tenemos el ejemplo, nosotros teníamos Y es igual a beta 1 más beta 2 x2 más beta 3 por x3 más el error. ¿Qué queremos saber nosotros? Cuando queremos ver la significación estadística del modelo multivariable o del modelo, queremos ver si realmente las variables explicativas explican el modelo. ¿De acuerdo? Para eso, ¿cuál sería el test de hipótesis?
¿Cuál sería el test de hipótesis? Entonces aquí vamos a usar el test de hipótesis que vimos la clase pasada. Entonces el test de hipótesis sería la hipótesis nula, nos va a decir que estos dos coeficientes son 0. Beta 2 es igual a beta 3 igual a 0. La hipótesis nula, nosotros decimos, mire, estas variables no explican el modelo. Si no explican el modelo, quiere decir que beta 2 y beta 3 son 0. ¿De acuerdo? Hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa me dice al menos una existe B sub J distinto de 0. Si yo encuentro que alguno de estos coeficientes es distinto de 0, entonces decimos que el modelo es estadísticamente significativo. Ahora, uno podría empezar a hacer esto con un test de hipótesis para cada uno de los parámetros, para beta 1, beta 2, beta 3. Lo que vamos a hacer ahora, cuando hablamos de un conjunto, vamos a hacer, podrían ser K parámetros, K menos un parámetro. Nosotros vamos a entender acá como una suma, una sumatoria de distribuciones T. La sumatoria de una distribución T es una distribución F. Entonces, para validar, vamos a decir que una F, vamos a decir F del vector beta gorro. Vamos a usar los parámetros estimados. Vamos a usar la suma de cuadrados explicados dividido por K-1. ¿Por qué K-1? Porque yo tengo acá K parámetros en total y yo le voy a restar el intercepto. Porque estamos buscando si beta 2 y beta 3, los parámetros de las X, son significativos. Por eso le restamos 1. Y en relación a qué cosa, la suma de cuadrados residuales dividido por los grados de libertad del modelo. Esto de acá, como es la suma de cuadrados explicados, esto es un chi cuadrado. Lo de arriba es un chi cuadrado de K-1 grados de libertad. El denominador es un chi cuadrado de n-k grados de libertad. El cociente de 2chi cuadrado es una distribución F. Por lo tanto, este cociente se distribuye con una F de K-1, n-k grados de libertad. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿qué vamos a tener? En nuestro ejemplo, tenemos que la F de beta gorro, con los valores que encontramos, la suma de cuadrados explicados era 23. K-1, teníamos que K es igual a 3, menos 1 es 2. Teníamos que la suma de cuadrados residuales era 25,2 dividido por n-k, que era igual a 7. ¿Cuánto me da eso? Y esto con alfa, ¿de acuerdo? Los grados de libertad. Entonces 23,2, ¿cuánto me queda? 11,5. 11,5 dividido por 25,2 dividido por 7. 3,6. 11,5 dividido por 3,6. 3,19 lo podríamos aproximar como 3,2. Lo vamos a comparar con la F de 2,7 al 5%. Al 5%. La F de la F de 2,7 al 5%, buscamos en la tabla, por eso traje mi libro para acá, lo buscamos en la tablita de la distribución F, es una confiabilidad del 95%. Siempre vamos a trabajar al 95%. El 2 es el numerador, el 7 es el denominador. Al 5% la F es 4,74. Esta F es 4,74. Entonces, vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Sí.
f de beta gorro es mayor que f de k menos 1, n menos k, se rechaza H0. De lo contrario, no se rechaza. ¿Qué valor encontramos nosotros? ¿Cómo sabemos entonces si este modelo que acabamos de estimar era bueno o malo? Dijimos por el R cuadrado, por la desviación estándar. 3,2 es menor que 4,74. ¿Rechazamos la hipótesis nula? No la rechazamos. Si no la rechazamos, entonces estamos diciendo que el modelo no es significativo como un todo. ¿Queda claro? Por lo tanto, no es un buen modelo. ¿Queda claro? Entonces, en sí mismo, fíjense que en sí mismo, el 48% no nos dice mucho. Si hubiésemos tenido mayores grados de libertad, este número hubiese sido más pequeño. Podríamos tener un R cuadrado de 48%, pero una muestra más grande. Y en ese caso, estaríamos sí validando la significación estadística del modelo. ¿Queda claro? El F de beta gorro es 3,2. 3,2. Y la F de tabla es 4,74. ¿Queda claro para los que están en la casa? ¿Queda claro? Sí, profe. Y para los que están acá, ¿quedó claro? ¿Lo pueden hacer mañana en el control? En el certamen. Grabada. Piedad para mañana. Vamos a ver rápidamente, a ver, ¿qué prefieren? ¿La verlo en laboratorio ahora o ven el ejercicio que está acá? Ese. O laboratorio. El ejercicio, ya, se los voy a subir a su compañero entonces. Voy a dejar de compartir la... Tienen que verlo más lento. Ya. Ahora el laboratorio igual, bueno, van a tener que usar MATLAB. La espero hacerlo de forma más autónoma. Ya, ¿qué cosa? Ya. Voy a mandarles a sus compañeros. Variable de expresión. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ups. Me-
¿Cuándo podemos recuperar el laboratorio? Mira, déjame verlo porque tenemos un tema de tiempo acá para recuperar el laboratorio. Déjame verlo. Vamos a instalar MATLAB. Vamos a ver si lo podemos hacer en la semana, porque ustedes lo van a necesitar para el certamen, ¿de acuerdo? Lo van a necesitar para el certamen. ¿Alguno de ustedes tiene, le puede sacar una foto y tiene el contacto con sus compañeros que están? Sí, sí, porque no tengo el archivo acá. Este ejercicio que vamos a ver hoy día es un ejercicio típico de interpretación del modelo y también nos va a servir para ver test de hipótesis en el modelo multivariable, ¿de acuerdo? Voy a borrar acá y lo vamos a resolver en la pizarrita. Voy a ver si podemos, a ver, tenemos dos alternativas. El sábado ustedes tienen el certamen y tenemos clase el viernes. Una alternativa es ver el laboratorio el viernes, no sé si les sirve así o está muy encima. Si no, podríamos buscar hacerlo al revés. Dime. ¿El certamen no es el viernes? El certamen es el sábado. El certamen es el sábado. Entonces tenemos dos alternativas. Una, que veamos el laboratorio tal como lo hacemos los viernes, antes del certamen. Y la otra alternativa es que correr la ayudantía, dejar la ayudantía del miércoles para el viernes y el viernes y el miércoles ver el laboratorio. Creo que yo creo que hay más costo porque vienen a aprender esta cuestión en la ciudad. Yo creo que nos podría hacer esto Ahora. Sí, porque así tenéis para razonar toda la semana y también igual lo ocupar para sentar. Cuando ven el viernes, ocupar el sábado. Pero lo otro es verlo el miércoles, en la ayudantía, en el día de ayudantía. Es tuyo, como dicen los gringos. A ver, ¿qué prefieren entonces para los que están en la casa? ¿Laboratorio ahora o el miércoles? Por mi lado prefiero ahora, profe. Son indiferentes. Bueno, ¿qué prefieren ustedes? Ya. Es que, profe, yo tengo clases los miércoles y me toca la ayudantía, entonces, por mi lado, yo prefiero tener laboratorio hoy día. Ya, hagamos el laboratorio hoy día. Hagamos el laboratorio hoy día. Este ejercicio, a ver, este ejercicio se los voy a resolver y los voy a hacer con pauta. ¿De acuerdo? Se los voy a hacer con pauta. Ya. Bueno. Bueno. Aquí yo tengo MATLAB. Estamos usando los mismos, a ver, estimados. Vamos a usar exactamente los mismos datos que hemos usado siempre, pero aquí vamos a usar un script nuevo, ¿de acuerdo? El script va a ser absolutamente nuevo. Entonces, aquí yo voy a importar mis datos. Sí, yo los subí, pero de todas maneras porque los subí en caso que no los tuvieran, pero igual van a usar los mismos datos que hemos usado siempre. Tienes que pulsar ahí. Tienes. Lo vamos a escribir ahora. Lo vamos a escribir ahora. No puedo leer. Ahí, ya. Acá. Entonces,
Vamos a usar los mismos datos. El script, aquí lo importante es la contraseña. No voy a estar acá. No, espérate, ¿cuál es la contraseña? Déjame. Sala híbrida. A ver, déjame. No. Profe, la misma que el usuario, pero en minúscula. Todo en minúscula. Usuario, Sí, es lo mismo que el usuario, pero en minúscula. usuario con mayúscula. Usuario con No, el mayúscula. nombre del usuario, que no me acuerdo cómo se llama, pero es lo mismo, pero con solo minúscula. Temporal parece que se llama. A ver, no. Ya. Ya. Vamos a usar los mismos datos. Al tiro déjenme poder cerrar todo esto. Ya. Entonces importamos los datos. Yo los tengo en escritorio acá. Y aquí entonces vamos a visualizar este cuadrito. Aquí me dice que las variables, los nombres de las variables están en la primera fila, lo importamos como vectores columna. Aquí el tick verde, importar selección, importar data, y listo, ahí me importó todos los datos y me los muestra acá a la derecha. Tengo todos mis datos, ¿de acuerdo? Tengo el IPSA, el FT100, el Dow Jones, tengo el CAC francés, el Nasdaq, el Nikkei, periodo tasa de interés 30 y tasa de interés 90 días. ¿Qué vamos a hacer hoy día? El Das alemán. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día lo que vamos a hacer es validar dos hipótesis. Nosotros tenemos que en finanzas existe una relación inversa entre el precio de un activo, el precio de una acción y la tasa de interés, ¿de acuerdo?
Y eso básicamente es porque el precio de un activo, ustedes ya lo deben saber, es el valor presente de los flujos futuros, descontado la tasa de interés. Por lo tanto, eso hace que tenga una relación inversa entre tasa de interés y el valor de los bonos, el precio de un activo. Por eso que cuando tiene un periodo de baja tasa de interés, se dispara el valor de la bolsa, el valor de los bonos, y al revés, en este periodo estamos con altas tasas de interés, debería bajar el precio de los activos. Entonces vamos a validar eso. La segunda hipótesis que vamos a validar es la hipótesis de contagio. ¿Qué es lo que quiere decir el contagio financiero? Cuando hay una guerra en Ucrania y Rusia y Ucrania, que está al otro lado del mundo, lejos de Chile, ¿qué pasó con el IPSA? Cayó el IPSA, cayeron las bolsas europeas, cayó el Dow Jones y cayó el IPSA. Eso se llama un fenómeno de contagio financiero. ¿Por qué? Porque se ponen nerviosos los agentes en los mercados y el IPSA, nosotros no tenemos nada que ver con Rusia, no tenemos nada que ver con Ucrania, estamos bastante lejos, nos pertenecemos a la Unión Europea, sin embargo, se desploma el IPSA. Entonces, para ver el fenómeno de contagio deberíamos visualizar una relación al menos positiva, una correlación entre los valores de las acciones de Chile con los mercados internacionales para validar la hipótesis, la relación negativa entre el precio de un activo y la tasa de interés, debiéramos validarla en una relación negativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estimar nosotros? Vamos a estimar una función de regresión, vamos multivariable, entonces vamos a estimar que decimos que la variable dependiente va a ser el logaritmo del IPSA, lo voy a escribir como variable dependiente, vamos a decir que la variable dependiente es el logaritmo del IPSA, la variable, tenemos el intercepto, tenemos una variable, otra variable que va a ser el logaritmo del Dow Jones y otras, podríamos agregar otros precios de acciones, más beta 3 por la tasa de interés. Y aquí tenemos tasa de interés a 30 días, tasa de interés a 90 días. ¿De acuerdo? Básicamente, esta es nuestra función de regresión, en que aquí le podemos agregar otros índices accionarios y aquí podemos usarla con la tasa de interés a 30 días de muy corto plazo o de 90 días. Entonces, ¿qué es lo que nos diría? La hipótesis nula nos diría que beta 2 debiera ser, si queremos validar la hipótesis de contagio financiero, ¿cómo debería ser ese beta 2? Podríamos decir que esto es menor o igual que 0, una prueba de una cola, versus H1 beta 2 es mayor que 0. También nos sirve para esta relación, este beta 3 debería ser negativo. Entonces podríamos decir que beta 3 es menor o igual que 0 versus H1 beta 3 mayor que 0. En ambos casos deberíamos aplicar un test de una sola cola. Y vamos a usar también, vamos a probar la significancia estadística del modelo, ¿de acuerdo? Vamos a probar también la significancia estadística del modelo. O sea, vamos a decir que beta 2 es igual a beta 3, beta K es igual a 0, versus H1 existe beta sub J distinto de 0. ¿Y qué vamos a usar para validar la prueba F? Vamos a decir de beta gorro, la suma de cuadrados explicados dividido por K menos 1, todo eso dividido por la suma de cuadrados totales dividido por N menos K, que eso se distribuye como una F de alfa, el 5%, de K menos 1, N menos K grados de libertad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con MATLAB, ¿de acuerdo? Voy a compartir inmediatamente la pizarrita para los que están en la casa. Voy a compartir inmediatamente la pizarrita para los que están en la casa acá. No se ve la pizarrita. No se ve la pizarrita.
activa. Ahí. Ahí. Para los que están en la casa, entonces vamos a compartir la pizarrita. ¿Se ve, los que están en la casa, se ve la pizarrita? Sí, profe. Bueno, eso es lo que vamos a hacer con MATLAB, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el IPSA, vamos a usar el logaritmo del IPSA, vamos a usar el logaritmo del Don Jones y otros índices accionarios y la tasa de interés a 30 o 90 días. Dime. ¿Por qué estamos usando el logaritmo? Porque la relación podría no ser lineal, ¿de acuerdo? Generalmente, cuando nosotros tenemos un modelo que en las variables que no es lineal, acuérdate que el modelo es lineal los parámetros, ¿de acuerdo? El modelo podría no ser lineal, entonces yo podría tener un modelo cuadrático, un modelo exponencial. Usamos logaritmo para linealizar el modelo, ¿de acuerdo? Eso. Bueno, entonces nos vamos a ir a MATLAB. Voy a cerrar ahí, irme de acá y nos vamos a ir a MATLAB. Ya tenemos aquí, estamos MATLAB con nuestros datos, ¿de acuerdo? Se ven los datos, la pantalla con la de MATLAB. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ir a un nuevo script que le vamos a llamar. Vamos a abrir aquí un nuevo script, ¿de acuerdo? Entonces voy a escribir con ustedes un nuevo script y le vamos a llamar ese nuevo script, le vamos a poner un comentario. El comentario le vamos a decir lab3, ¿de acuerdo? Lab3, y lo vamos a guardar inmediatamente como lab3, ¿de acuerdo? Lo guardamos, lo voy a guardar todo en escritorio, entonces le voy a poner lab3. Lab3, ahí, guardado. Entonces, para ver que está todo bien, lo voy a correr y está lab3, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar las variables, ¿de acuerdo? Entonces, generar un comentario, generar variables. Entonces, vamos a decir que i, la variable dependiente, y es igual al logaritmo del IPS. IPS, ¿de acuerdo? Logaritmo del IPSA, vamos a decir que a sub 1 es igual a el logaritmo de Don Jones. Don Jones, cierre paréntesis. Vamos a decir que a 2, aquí con minúscula, logaritmo es con minúscula, aquí, perdón, esto es con minúscula, log. A 2, vamos a decir que esto es logaritmo del FT100, FTC100. Vamos a decir que A3 es el logaritmo de el CAC. CAC francés 40, el CAC francés A4, vamos a decir que es el logaritmo de CAC 40, podríamos usar el Nikkei, y vamos a decir que A5 es igual a la tasa de interés de 30, ahí lo podemos cambiar por 90, ¿de acuerdo? Tasa de interés de 30. Entonces ya tenemos acá, guardamos, y ya tenemos nuestros vectores. Fíjense que aquí se creó A1, A2, A3, A4, A5. Vamos a crear aquí vamos a usar el largo del vector. Entonces vamos a decir que P es igual a size, el tamaño de I, ¿de acuerdo? Size de I. Entonces, vamos a decir que size de I, y vamos a decir que N es igual a un vector de unos de P, 1, y lo vamos a sumar, ¿de acuerdo?
Entonces eso me debería dar el número de observaciones. Ahí. Debe ser escalar, size de p,1, size de 1. Entonces, size de 1, p. Entonces tengo que n es igual a 232 y p son las dimensiones del vector i, ¿de acuerdo? Entonces n es la suma de ones de p. Ya. Vamos a crear acá un vector que le vamos a llamar A0, A sub 0, que va a ser un vector ones de largo n, n,1, ¿de acuerdo? Y si voy muy rápido, me dice, ¿voy muy rápido? ¿No? ¿Está bien? Entonces fíjense que ¿qué es lo que es A0? A0 es un vector de 1, de las mismas dimensiones que el resto. Entonces vamos a crear, ya tenemos todas las variables, vamos a crear la matriz X, ¿de acuerdo? Vamos a crear nuestra matriz X. Entonces, ¿cómo creamos una matriz? Recuerden que habíamos visto en la clase pasada que una matriz la creamos usando acá un paréntesis cuadrado. Entonces la vamos a crear con los vectores. El primer vector es la columna de unos, ¿de acuerdo? El segundo vector le podríamos agregar el Don Jones y aquí podríamos ir variando. Le agregamos el Don Jones y le vamos a agregar el Nike y aquí podríamos jugar. Aquí tenemos Don Jones, tenemos Nike y tenemos la tasa de interés de 30 a 5. Y cerramos paréntesis, cuadrado y X. ¿De acuerdo? Cerrar cuadrado y punto y coma. Recuerden punto y coma para cerrar. Entonces guardamos y run. Aquí tenemos nuestra matriz X, que la podemos ver, y sus dimensiones, 232 por 4. Vamos a crear la matriz cuadrada. Entonces le vamos a decir X2 va a ser la matriz cuadrada. Y esto es X', fíjense que es exactamente lo mismo que vimos en X' por X, que vimos en la parte escalar, por X, todo eso. Entonces, X', esta no es la traspuesta, aquí hay un tema de las nomenclatura. Esto debiera ser, a ver, X', ¿cuál es la traspuesta acá? Ahí sí, ahí está la traspuesta. X' y ahí. Entonces aquí tenemos la matriz cuadrada y le vamos a llamar X2 y es la matriz inversa. Eso va a ser la inversa, la función inversa de X2. Queda exactamente lo mismo que hicimos en el laboratorio. Fíjense que vamos a ver cómo es la matriz inversa. Profe, Dime. en la matriz X no agregó el A3. Es que no necesariamente tienes que agregarlos todos, ¿de acuerdo? La idea es jugar acá con alguna de las columnas, alguna de las variables. Ya. Gracias. Entonces estamos usando aquí solamente 3 variables explicativas. Podríamos dejar 2 o agregarle otras. Pero no necesariamente le vamos a agregar todas. Ya, gracias. Entonces ahora tenemos que construir el vector XY. Vector XY. Entonces el vector XY es simplemente, le vamos a llamar XY es igual a ¿qué cosa? Es igual a X, X' por Y. X' por Y. ¿De acuerdo? Y guardamos y ejecutamos. Y ahora vamos a estimar estimador de MCO de beta. MCO de
beta. Entonces, ¿cómo es nuestro beta? Beta es igual a ¿qué cosa? Es igual a x2i por xy. xy. Y ejecutamos. Ejecutamos y vemos cuánto es beta. Fíjense que beta aquí es el vector de los parámetros estimados. El primero es el intercepto. El primero es el intercepto. El segundo es el parámetro de Don Jones. ¿De acuerdo? El primero es el parámetro de Don Jones. El primero es el intercepto, el segundo parámetro de Don Jones, el tercero es el parámetro del Nikkei y el quinto es de la tasa de interés de 30 días. Aquí nos da, el intercepto es positivo, el parámetro del Don Jones nos da positivo, pero el parámetro del Nikkei nos da negativo y la tasa de interés nos da positivo. Vamos a eliminar alguna, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Nos daríamos aquí, esta relación debería ser negativa. Vamos a sacar mejor una de las variables. Vamos a dejar Don Jones, intercepto, Don Jones A4, el logaritmo del Nikkei. Vamos a sacar el logaritmo del Nikkei para ver qué pasa con la tasa de interés, si mejora nuestra estimación. Entonces, estos chicos, estos simplemente ustedes pueden utilizar distintas configuraciones. Vamos a dejar alguna con la inicial que teníamos, la vamos a dejar con comentarios y simplemente ustedes pues la liberan y la ejecutan. Entonces tenemos A1, teníamos A4, A4 y A5. Lo vamos a dejar todo eso entre paréntesis. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar todo con comentarios, por lo tanto estamos ejecutando solamente el X con dos variables explicativas y la columna de 1. Entonces, ¿qué pasa con los beta? El beta ahora me sigue dando positiva, me dan todos positivos, me sigue dando positiva la tasa de interés, lo cual no es tan bueno, no se cumple la relación que yo diría. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Una vez que calculamos el beta, podríamos usar el R cuadrado. Entonces, para calcular el R cuadrado, lo primero que tenemos que usar es la función de regresión muestral. Función de regresión muestral. La función de regresión muestral, que va a llamar IE, va a ser igual a ¿qué cosa? Esto era X beta. X beta es X multiplicado por beta. ¿De acuerdo? X por beta es la función de regresión muestral. RAN. Y vamos a calcular la media de I. Vamos a calcular I medio es igual la media de I. Con eso ya podríamos calcular la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados explicados. La suma de cuadrados totales, recuerden que esto es un escalar, el producto punto y prima por I, producto punto y prima por I, menos n multiplicado por la media al cuadrado. ¿De acuerdo? Media al cuadrado. Esto se me fue. ¿Dónde está el gorrito? Acá. ¿Dónde está el gorrito? Acá. Ahí. Al cuadrado. Y la suma de cuadrados explicados va a ser igual a I gorro, el producto punto I gorro por I gorro, esto tenemos I gorro, menos n por IM, la media, al cuadrado.
¿Queda claro, chicos? Esto es lo mismo que fue lo que hicimos aquí en la pizarra. RAN. Entonces ahora podemos calcular el R cuadrado. Función de regresión muestral, ahora tenemos el bondad del ajuste. Bondad del ajuste. R cuadrado es igual a suma de cuadrados explicados dividido por suma de cuadrados totales. Guardamos y RAN. ¿Cuánto nos dio el R cuadrado? El R cuadrado, desplegamos el R cuadrado, nos queda que es 64,27. Bondad del ajuste. La varianza en desviación estándar, varianza de los errores. Los errores. Varianza de los errores. Entonces tenemos que sigma cuadrado, tenemos que calcular la suma de cuadrados residuales. Suma de cuadrados residuales es igual a suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados explicados. ¿Cómo calculamos la varianza de los errores? ¿Cuánto es K aquí? ¿Cuánto es K? ¿Cuántas variables explicativas, cuántos parámetros tenemos? 3. Por lo tanto, tenemos que K es igual a 3. Recuerden que K va a ir variando. Entonces vamos a decir que K es igual a 3. Ese K va a ir variando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sigma cuadrado es igual a la suma de cuadrados residuales dividido por n menos K. Dividido por n menos K. Y tenemos que la desviación estándar del error es simplemente SQRT, la raíz cuadrada de S sigma cuadrado gordo. ¿Cuánto nos queda la desviación estándar? Nos queda 6,4%, o sea, es pequeña. La significación estadística, calculemos al tiro la significación estadística del modelo. Significación estadística del modelo como un todo. Como un todo. Entonces tenemos que la F era igual a suma de cuadrados explicados dividido por n K-1. K-1. Todo eso, aquí tenemos que abrir otro paréntesis. Todo eso dividido por, abre paréntesis, suma de cuadrados residuales. Todo eso dividido por n menos K. Cierre paréntesis. Y guardamos y RAN. ¿Cuánto nos da F? F nos queda 205,99. Y la F de tabla tenemos que, ¿cuánto sería? K-1 es igual a 2 y n menos K aquí son 230. 2,230. La F de tabla 2,230 me queda aproximadamente, voy a verlo con 200, me dice que es 2,65. Entonces, 205,99 ¿es mayor o menor que 2,65? Menor. 205,99 ¿es mayor o menor que 2,65? Es mayor. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el del modelo es significativo. Muy significativo. O sea, esta F es muy grande. Es demasiado grande, como tú dices. Esa F es muy grande. O sea, por lo tanto, el modelo es muy significativo. ¿Qué cosa nos queda ahora? Es validar las hipótesis. Validar las hipótesis. Básicamente, que beta 2 si es mayor que 0,
y si beta 3 sería la beta 3 del logaritmo de la tasa de interés es mayor y menor que 0 con el test de una cola. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Practicar la mecánica. Practicar la mecánica. Hagamos el primero. Entonces vamos a calcular el t de beta 2. Porque el modelo podría no ser lineal. O sea, generalmente un modelo de este tipo, nosotros usamos logaritmos porque el modelo podría no ser lineal. Les dio a todos. Sí. El script. ¿Cuánto les dio? 208, pero lo hicieron igual. K igual 3. A ver, ¿cómo construyeron X? X es igual. Ah, porque aquí está 5 solamente. Ahí está. Ahí está. A ver, mire, para hacer la prueba podríamos hacerlo aquí está, le estamos agregando. A ver, vamos a ver cómo nos cambia. ¿Cómo nos cambia la vida? Acá el R cuadrado es igual a 0,64 y F nos queda 208. Distintos valores, no, estamos agregando más variables explicativas nomás. Estamos agregando más variables explicativas. O sea, lo que pasa es que esto lo vamos a ver después. Fíjense que qué pasa con la significación estadística, aumenta un poquito cuando yo le agrego otra variable. El R cuadrado aumenta un poquito. Lo vamos a ver después. ¿Qué significa eso? ¿De acuerdo a qué modelo es mejor? ¿El que tiene más o menos variables explicativas? Probemos. Que eso justamente es lo que vamos a tener que ver, ¿de acuerdo? Es justamente lo que tenemos que ver. Entonces podríamos agregar aquí otra variable explicativa. Entonces agregamos acá, tenemos A0. A0, podríamos cambiar A1 por A2, por ejemplo. A2, alguien decía A3 y A5. A4 y A5, ¿ya? Dejémosle A4, A5. Y le agregamos A1, A1, A3 también. A3, A4 y A5, ya. Veamos qué sucede con este modelo, si es mejor o no. Entonces, el R cuadrado, fíjense que el R cuadrado aumenta 86%. Y la F aumenta 717. O sea, este modelo es más significativo. ¿Es mejor? Depende. Porque ¿qué podría estar pasando acá? Que los índices accionarios estén correlacionados entre sí, que es lo más probable. Porque es muy probable que el CAC francés esté correlacionado con el FT100, que es de Londres, la bolsa de Londres. Y es muy probable que, si bien todos esos están relacionados con el IPSA a la vez, pero estén relacionados entre sí. Entonces, no necesariamente tener un mayor R cuadrado es tan bueno, porque aquí podríamos tener multicolinealidad. O sea, a simple vista, tenemos un mayor R cuadrado, uno dice que tenemos un mejor modelo, el F sube, pero tendríamos que ver qué ocurre con la multicolinealidad. ¿Qué pasa con los coeficientes? En este caso, fíjense que tanto el coeficiente de A4 como el de A5, que es la tasa de interés, ahora son negativos.
O sea, aquí los dos primeros son positivos, el tercero, que es del A4, es negativo, y ahora la tasa de interés nos da un coeficiente negativo. Con esto podríamos validar la segunda hipótesis, o sea que hay una relación negativa entre tasa de interés y precio de las acciones. También podríamos ver aquí haciendo un gráfico. Con plot, por ejemplo, tenemos el precio I, A5 y ver qué ocurre con esa relación. Uf, nos queda algo así. ¿Cómo que no es continuo? Sí. Claro, lo que pasa es que aquí tendrías que hacer algo, espérate. No, aquí el plot tendría que ser, espérate, I de 1. Claro, claro. Acá el A5 siempre es la tasa de interés. El CAC, sí, perdón, el K, aquí sí, tienes razón. El K no lo habíamos cambiado. Acá, el K no lo habíamos cambiado, sí, ahí. ¿Te da un valor menor? Ya. Ya, ahí está, el A, el R cuadrado, no, el R cuadrado sigue siendo, pero el F sí, el F da 355, así está con un poquito más better. Que aquí podemos jugar un poco más, pero básicamente eso es el modelo multivariable en MATLAB. Ustedes aquí pueden ir, por ejemplo, podríamos usar acá un A6 que fuese la tasa de interés de 90-10. 90-10. Y cambiar acá, ver cómo se comporta con la tasa de interés de 90-10. Lo pudieron hacer todos y los que están en la casa lo pudieron hacer. No se escuchan los de la casa. Se fueron a celebrar. Están tomando mate. Bueno, eso es básicamente el modelo. Acá ustedes tienen otro algoritmo que vimos, el primer algoritmo para ver los gráficos, ¿de acuerdo? Simplemente copian acá. Ahora, lo único que sí que tienen que tener la salvedad es que si ustedes aplican el algoritmo de gráficos que hicimos en la primera clase, acá no les va a quedar en el Lab 1. Acá, este algoritmo de gráficos que tenemos aquí, no les va a ajustar de la misma manera, ¿de acuerdo? No les va a ajustar de la misma manera. Porque aquí tenemos, claro, por ejemplo, aquí tenemos IS beta 1, este ya no nos sirve, ya lo tenemos calculado, scatter x1 y. Entonces aquí podríamos usar scatter a sub 1, a sub, ¿cuál estamos usando? A sub 3, por ejemplo. Aquí estamos usando a sub 2, a sub 2, a sub 2, plot a sub 2, esto era IE, ¿de acuerdo? Retorno, esto es retorno de mercado, en este caso eso es valor del A2
log del ft100, ft100 log del IPSA y estimación del IPSA, de el precio de un activo. Precio de un activo. Y aquí vamos a ver qué es lo que nos da esta. Aquí está el gráfico. Eso deberían obtener. ¿Por qué quedan esas rayas? Porque fíjense que aquí, como les decía, explicaba al principio, la función de regresión lineal ahora no es una exactamente, sino que es una función de regresión lineal, porque tenemos más de una variable explicativa. Exactamente. Exactamente. Entonces tenemos la nube de puntos y aquí se ajusta, estamos ajustando una función de regresión lineal, ¿de acuerdo? Pero algo se ve, se puede ver. Este gráfico lo que está mostrando es el ajuste de tu modelo. O sea, por una parte tú tienes los datos, que son esas redondelitas, esos son los datos, y la línea roja es el ajuste, que es la función de regresión. Mientras más dispersos estén los datos en relación a la línea roja, quiere decir que tu ajuste es más débil. Entonces lo que uno debiera ver que los datos están concentrados alrededor de la función de regresión. En la línea naranja va a ser tu predicción, claro. Eso es la interpretación. Claro, claro. Va a ser como un manto, eso es claro, porque es tridimensional. Más de 3 dimensiones. Claro. O sea, nosotros estamos un modelo que no es bidimensional, lo estamos obligando, forzando que sea bidimensional. Entonces es como un locus de puntos, o sea, es como un manto, como tú dices. Uno vería una superficie. Hay otros gráficos de superficie que se pueden usar para esto, que son de 3 o 4 dimensiones. Y uno puede ver ahí, qué sé yo, y se muestra el manto y todo eso. No, con MATLAB. MATLAB tiene, o sea, la gráfica de MATLAB es enorme. Nosotros estamos recién viendo el ABC de MATLAB. Aquí tú tienes la gráfica, tienes muchísimas herramientas. Mira, la gráfica tienes... Claro, claro. No, si tienes gráficas. Tienes... no, si tienes muchísimas. Aquí me muestra la ecuación, ¿ven? Aquí está, esto es como estimación del precio de un activo. Esta es una ecuación de 2 dimensiones. Este es un ajuste, ¿ves? Esta es la línea recta que muestra un modelo lineal entre las dos variables. Si yo usara solamente el logaritmo del ft100 y el logaritmo del precio del activo. Esa sería la función de regresión. Pero tienes, aquí MATLAB les ofrece muchas posibilidades de gráficos. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en plot tenemos MIT, tenemos contornos, superficies, tenemos todas esas posibilidades de gráficos. Bueno, voy a subir el script, pero me imagino que ya lo pudieron hacer todos, ¿o no? ¿Pudieron hacer el script? ¿Sí? ¿Todo? Lo voy a poder compartir. Eso sí que déjenme ver que no sé por qué me falló mi pendrive. Acá, lo voy a subir, lo voy a guardar en acá. Esto yo lo hice paso a paso con ustedes. ¿Les costó seguir el script, el paso a paso o no?
¿No? No, profe. Todo bien. Comprenderlo. Las funciones, estos son bastante estándar. Y la idea, ustedes tienen el manual, pero eso es bastante estándar y la idea es metérselo. Meterse nomás. O sea, miren, la gracia que tiene MATLAB es que la operativa es muy parecida a lo que uno hace manualmente. O sea, aplicamos las traspuestas, multiplicamos la x' por x. O sea, es muy similar a lo que uno iría escribiendo en el álgebra manual. La función inversa es una maravilla, ¿no? Para un certamen pueden usar una matriz de 4x4, 5x5 y en un segundo se las resuelve. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces a las 8:30. Yo los voy a estar conectando, me voy a estar conectando para subirles el control. Para los que están en la casa, entonces nos vemos mañana a las 8:30. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao, gracias.